Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, profe. Espero que se encuentren todos bien. ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, gracias a Dios, bien. Y espero que también se encuentren todos bien de salud, porque como les digo, para poder seguir con nuestra clase, ¿verdad? Para que podamos continuar con lo que habíamos dejado para el día de hoy, ¿sí? La clase pasada, como ustedes recordarán, por la inclemencia del tiempo no pudimos desarrollar bien el contenido, pero el día de hoy vamos a tener que hacer una retroalimentación de ello y también, lógicamente, vamos a avanzar un poquito más con referente al tema de contabilidad pública y los conceptos básicos. ¿Qué tal les fue con la tarea que les designé en la primera clase? Tengo 4 entregados y son 9, quiere decir que 5 no entregaron. ¿Alguien que quiera compartir referente a su trabajo? ¿Alguna, ¿Algún nuevo conocimiento adquirido en base a su investigación sobre contabilidad pública? Pueden levantar nomás sus manos. Bueno, parece que nadie quiere compartir referente a su trabajo. Como les había mencionado, ustedes habían desarrollado el área de contabilidad pública, ¿sí? Buscaron lo que es la cuestión del antecedente de la contabilidad dentro del país, ¿sí? Entonces se basaron en lo que son las leyes, ¿sí? De el país, ¿sí? Aquí están 2 alumnos nada más y si alguno de repente puede compartir parte de su trabajo para de manera a dar chance a los demás para que se vayan conectando un poquito. Vamos a esperar un minuto nada más y después ya iniciamos prácticamente con nuestro tema del día de hoy. ¿Alguien quiere compartir referente a su trabajo? Profe, yo no hice todavía ese trabajo. En realidad no hice el trabajo. El primero, ¿no es cierto? Esta es la pregunta. Y el primero, creo que mi cámara, a ver si me ven bien. Estoy mal ubicada. Ahí está. ¿No pudiste entregar, Marta, todavía? No, profe. Voy a Y ver de recuerden poder. que esta es la cuarta clase, pero en realidad es la tercera desarrollada. Entonces, es la primera clase, tenemos una tarea, ¿sí? Luego está la segunda, que era la cuestión del cuestionario que todos hicieron en línea. Y luego el día de hoy, ¿sí? Y la clase pasada que yo había dejado en plataforma también el foro, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ir llevando el hilo, como sabemos, porque es procesual y todos los trabajos tienen un puntaje asignado, ¿sí? Ya sea el cuestionario como el foro. El foro tiene un máximo de 2 puntos. En este caso, fueron 2 puntos asignados, ¿sí? A la clase pasada, ¿sí? Y insto a que entren y que desarrollen esos ejercitarios, porque de no ser así, después se les pasa, cosa que ya pasó también con otros grupos, que semanalmente vamos a tener tareas asignadas. Entonces, ¿qué pasa? De repente se nos acumula y se nos pasa dentro de la misma plataforma
Y después sucede que había sido que yo no entregué mi ensayo, no entregué mi ensayo que valía 5 puntos, no me fijé y entonces no entregué, entonces ahí ya perdí un 5 puntos y así sucesivamente. Entonces, realmente el proceso va a ser tarea áulica, ¿sí? Yo voy a presentar la siguiente clase, la proforma del trabajo práctico con la defensa que van a tener, pero se va a tener un tope de máximo 20 puntos, de 15 a 20 puntos estimativamente dentro del proceso de 60. Después van a hacer la cuestión de las tareas asignadas, porque estamos en contabilidad. Como sabemos, contabilidad es un práctico y teórico, ¿sí? Entonces, ese va a ser el esquema de trabajo, ¿sí? Y además de la parcial y la final, claro está, ¿verdad? Y la parcial solamente va a tener un tope de 15 puntos, no más de 15 puntos, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que seguir ese proceso de manera que podamos llegar al término del módulo y llegar a los 60, ¿sí? También le hago la aclaración que el formato de los cuestionarios, en la gran mayoría ya están cargados las respuestas correctas. Entonces, de repente si ustedes ingresan y ven el puntaje, entonces automático les sale el puntaje y ustedes ya saben cuánto puntúa, ¿sí? Entonces, allí se nos hace más fácil con el cuestionario. Bueno. Emanuel, sí, vos sí presentaste tu trabajo, tengo entendido, sí, estuve viendo que hiciste un trabajo bastante interesante, con portada y demás, entonces, si te gustaría compartir algo referente a tu trabajo, te escuchamos. Profe, no puedo hablar demasiado porque estoy con mi alergia, por eso nomás. Por eso nomás, bueno, está bien, está bien. Recuerden, cuando ingresamos dentro de la plataforma y tienen que estar habilitados también sus cámaras, no se olviden de eso, ¿sí? Recuerden que es un requerimiento para la universidad, ¿sí? Bueno, ahora sí ya vamos a poder iniciar porque como dije en la clase anterior, un mínimo de 4 necesito para hacer o iniciar nuestra clase, ¿sí? Bueno, voy a proceder a compartir, ¿sí? Yo voy a llegar primero en casa para prender mi cámara porque dice que recién estamos cerrando el negocio. Ok, comprendo. Irma, ¿verdad? Vale. Sí, profe. Ok, bueno. Vamos a proceder entonces. Ustedes este Power ya lo tienen en la plataforma. Si ustedes ingresaron el día de hoy en la plataforma van a encontrar esto, entonces pueden ir siguiéndome también en cuanto a lo que se refiere al contenido. Estamos en la unidad del eje temático, lo que es Hacienda Pública, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a estar dando los procesos. Yo ya les había dado lo que son, o facilitado lo que son las leyes, el clasificador, el manual. Entonces, ustedes se tienen que ir familiarizando con eso, más los contenidos que voy desarrollando dentro de lo que es la clase SOM, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, de Hacienda Pública. ¿A qué denominamos Hacienda Pública? ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de Hacienda Pública? Aquí tenemos un concepto básico que nos menciona que es una coordinación económica activa de personas y de bienes establecida por los habitantes a un territorio, a una finalidad o con finalidad de satisfacer las necesidades del orden colectivo u otras palabras, atender los servicios públicos en su más amplio significado. Entonces, aquí hablamos siempre de una unidad económica. Ustedes recuerdan que Hacienda generalmente lo tenemos conceptualizado como una institución, ¿verdad? En el término genérico, Hacienda vendría a ser toda coordinación económica que está dado como una organización,
¿sí? En este caso hace referencia al sector público. Eso hace la diferenciación frente a las otras entidades. Como ustedes ya habrán desarrollado, la diferencia entre lo que da el privado y el público, siempre nos estamos refiriendo a una unidad económica o una coordinación económica del sector público. Y por ende hablamos de territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que rige dentro, este concepto básico rige dentro de lo que es el país, o sea, Paraguay, ¿sí? Entonces, allí podemos conceptualizar o armar nuestro concepto de hacienda pública partiendo de este concepto genérico, ¿sí? Luego hablamos de lo que es administración pública y el sector público. Bueno, vamos a lo que es sector público. Dentro de lo que es sector público, tenemos una definición que nos hace referencia de lo que ya habíamos mencionado en clases anteriores, que es el conjunto de todas las instituciones, organismos creados por la ley, financiados con ingresos del sector público, que actúan como instrumento directo para la ejecución de sus programas y obligados a emplear sus recursos conforme a las leyes orgánicas y planes vigentes. Aquí hay una gama de conceptos muy importantes para la contabilidad en cuanto al sector público. Uno, primeramente, que es el conjunto de las organizaciones del sector público, organismos que son en realidad no creados por personas físicas, sino que creados, o jurídicas, sino que creados por ley. Eso es lo característico. Segundo, es que todos los ingresos son del sector público, vendría a ser del Estado, vendría a ser de los habitantes de un país, ¿sí? Y, como sabemos, están adaptados o se rigen en base a los programas de ejecución y los planes, ¿sí? De manera a poder llegar a cumplir sus fines, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sector público, estamos refiriéndonos a estas instituciones que necesariamente hacen un programa o un plan de ejecución, ¿sí? Y dentro del plan o el programa de ejecución, lógicamente, están todos los bienes, servicios, gastos, inversiones que realiza ese sector o esa institución en específica. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a desarrollar en en instituciones específicas, ya sea universidad, ya sea municipalidad. Entonces, en base a las necesidades y a los programas y al presupuesto público aprobado por ley, es lo que se actúa dentro de las distintas instituciones. Entonces, todo lo que voy a contabilizar dentro del sector público está presupuestado anteriormente. Desde un bolígrafo hasta los artículos de oficina o el mantenimiento o el servicio que voy a emplear está presupuestado, ¿sí? Entonces, ese presupuesto es la base de mi contabilidad dentro de lo que es el sector público, porque de allí emanan todos los gastos, o sea, son aprobados. Una vez que son aprobados, entonces puedo yo realizar. ¿Y qué me topea? Me topea siempre en cuanto a los montos, las cantidades, el presupuesto. O sea, mi base vendría a ser mi presupuesto público, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sector público, estamos limitados en cuanto a eso. No es que yo voy a de repente buscar fuentes externas. Si bien buscamos fuentes externas en cuanto a lo que se refiere el Estado en sí, como hoy en día estamos con una deuda pública bastante alta, pero como sabemos, esto tiene que estar aprobado por todo el Congreso, ¿sí? Tiene un proceso que más adelante voy a
a estar señalando en qué consiste ese proceso de aprobación de ley o aprobación de presupuesto de ley, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es el sector público tenemos está integrado por estas cuatro instituciones, ¿sí? Una son las de administración central, esto después tiene su subdivisión, tenemos administración descentralizada, tenemos las municipalidades y por último sociedades con participación accionaria del Estado. O sea, ¿qué significa eso? Que son sociedades que una parte corresponde al Estado, ¿sí? Entonces, al tener este concepto, tenemos que atender de que estamos hablando de estos cuatro elementos que conforman este sector público, ¿sí? Entonces, a no olvidar tanto la administración central y la administración descentralizada. Sería centrada y descentralizada. Luego tenemos las municipalidades y por último las sociedades con participación accionaria del Estado, ¿sí? Entonces, el Estado está participando en acciones de esas sociedades, entonces por ese motivo forma parte o integra parte de eso del sector público. O sea, sería bienes del bienes públicos, ¿sí? En ese caso. Bueno, acá vamos a ver otros conceptos. El siguiente nos habla de entidades de administración central. ¿A qué denominamos entidades de administración central? Es toda organización pública con personería jurídica, patrimonio propio y jurisdicción a cada una de las siguientes unidades institucionales. Sería poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces, como habíamos mencionado, la administración de estos tres poderes está dado en una administración central, ¿sí? Entonces, ¿a qué denominamos administración central? A toda organización pública que tiene una personería jurídica, tiene un patrimonio propio y una jurisdicción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estas entidades de administración central, nos estamos refiriendo a todo lo que se refiere poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces, ellos son los que ejercen esta administración central. Eso ya seguramente lo habrán dado en algún momento y como sabemos, ahora lo volvemos a repetir, ¿sí? Luego, tenemos las entidades descentralizadas, sería el concepto que asume la responsabilidad y autoridades propias de la administración central, a las que se le ha otorgado una cierta autarquía administrativa, independencia económica del Estado, se refiere la autarquía administrativa, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre lo que es la central, que es netamente dependiente de las arcas o del tesoro del Estado, y las que son descentralizadas, que tienen una cierta independencia hasta cierto punto, independencia económica del Estado. Entonces, eso nada más es la diferencia. Aquí también menciona que reciben sus ingresos básicamente a través del presupuesto, ¿sí? Entonces, sabemos que están presupuestados todos los ingresos y en base a ello, ellos reciben ese presupuesto de gastos en base a su presupuesto de ingresos, sería en este caso. Entonces, de alguna u otra manera, están solventadas por la población o por los habitantes, pero lógicamente reciben un presupuesto de gastos ya en base a esos ingresos estipulados, ¿sí? Entonces allí hay una cierta descentralización en cuanto a estas entidades. Bueno, pasamos a lo que sería la división de estos dos
En este caso, vamos a lo que es división de las entidades descentralizadas. Aquí tenemos los organismos autónomos, que son oficiales, son creados por ley, son sujetos de derecho público y poseen patrimonio propio, separado, pero no independiente del fisco, y tienen autonomía de gestión financiera. Luego tenemos los organismos autárquicos, ¿sería? O empresas públicas. Estas son sociedades creadas por ley, sujetas a derecho privado y por lo tanto sometidas al derecho civil y mercantil. Bueno, por último, serían los municipios. ¿Qué vendrían a ser los municipios? Son órganos de gobierno local con personería que dentro de la competencia tienen autonomía política, administrativa, normativa, así como autarquía de recaudación e inversión de sus recursos. Actualmente existen 249 municipios. Entonces, allí tenemos el concepto de cada tipo o de cada sistema integrado dentro de lo que es el sector público. Entonces, son conceptos o nociones básicas, conceptos básicos que lógicamente ustedes lo van a poder leer allí en el Power y comprender un poco mejor también, ¿sí? Ahora, a lo que voy es que necesariamente lo tendremos que leer y comprender para poder seguir dentro de lo que es la contabilidad de estas instituciones, ¿sí? Sin conocer las instituciones va a ser un poco difícil, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que se refiere a los municipios, hay una diferenciación en cuanto a lo que se refiere al área de recaudación e inversión. ¿Por qué digo que hay una diferencia? Porque, como sabemos, existen por leyes, ¿sí?, las cuales ellos reciben ingresos, ¿sí?, que no solamente son de origen genuino, o sea, que son de origen propio o de recaudación propia, sino que también son favorecidos por leyes, ¿sí?, las cuales pueden aumentar su gestión, ¿sí?, pueden llegar a tener mayores ingresos, como también puede ser que no lo reciban por entero, sino más bien sean utilizados con otros fines que no sean la inversión, ¿sí? Pero siempre están sujetos, eso también es la rendición de cuentas, o sea, todo lo anterior, todas las instituciones públicas están sujetas a rendición de cuentas, los municipios también, ¿sí? De hecho, toda la información es pública, entonces, necesariamente en cuanto a un periodo o un periodo de mando, ¿sí?, en términos, siempre tenemos que tener un balance general de los estados, ¿sí?, consolidado de los ingresos, egresos, de manera anual también, entonces hasta que termine el proceso o hasta que termine el periodo de mandato de un intendente. Entonces, siempre tenemos que tener eso en cuenta y que las municipalidades, igual que todas las entidades públicas, se rigen en base a un presupuesto general, ¿sí? Entonces, todo parte del presupuesto y todo dependerá de ese presupuesto, más lo que es la recaudación del mismo municipio y a la vez de royalties que este mismo reciba, ¿sí?, que son por ley, ¿sí?, que generalmente deben ser invertidos en su gran mayoría en lo que es en inversiones físicas en los casos de los municipios, cosa que muchas veces se utiliza ante la situación que se encuentra ese municipio, se puede utilizar para otros fines, pero en realidad tendría que ser para inversión. Bueno, aquí tenemos el desglose de todo lo que es la administración central y la administración descentralizada. Y aquí cita los poderes. Tesoro Público 1, tenemos una entidad
que es netamente dependiente del Tesoro Público. Luego tenemos los poderes del Estado, que es legislativo, ejecutivo y judicial. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo y la Contraloría de la República, que son las entidades de administración central. Luego tenemos también el desglose de la administración descentralizada, y aquí tenemos el Banco Central, los gobiernos departamentales y los entes autónomos y autárquicos. Aquí menciona varios de los entes autónomos y autárquicos. En este caso, hablamos de Institución Nacional de Tecnología y Normalización y Meteorología, ¿sí? Institución de Desarrollo Rural y de la Tierra, Instituto Paraguayo de Indígenas, Fondo Nacional de Cultura y Arte. O sea, aquí tenemos todo el desglose de los entes, ¿sí? Pudieron hacer el foro con referente a este desglose o a esta clasificación. ¿Pudieron ingresar en la plataforma? Realmente todavía ni mire. Para que te decir otra cosa. Ok. Porque también tenemos acceso, y de hecho ahora yo habilité hasta hoy también, ya que solo 2 alumnos realizaron el foro, atendiendo que la clase pasada lo había habilitado, y volví a cerciorarme y me di cuenta de que solamente 2 alumnos respondieron a los 2 cuestionamientos. Esto sería importante que ustedes lo realicen. ¿Y qué es lo que solicitaba? En realidad, ver cuál de estas instituciones ustedes pueden definirlo, ¿sí? Entonces, cada institución tiene su página oficial. O sea, es una gran ventaja hoy en la actualidad que todas las instituciones públicas tienen páginas que son oficiales. Entonces de allí mismo pueden sacar el concepto, la visión, misión, todo lo que ustedes quieran con referente a estas instituciones. Entonces, era eso lo que se solicitaba en el foro, por lo menos uno seleccionar y definirlo, y también de qué manera estaba clasificado o integrado la administración, o sea, el sector público en general, ¿sí? Bueno, aquí seguimos con la clasificación. Como ustedes sabrán, a lo mejor nadie se hubiese imaginado de que había tantas entidades, tantas entidades públicas, y es así, son varias. Aquí tenemos continuación de la administración descentralizada, aquí tenemos varias instituciones, ¿sí? Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Instituto Forestal Nacional Infona, Secretaría de Ambiente, Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, Secretaría Nacional de Vivienda y Hábitat, que sería Senhabitat, Dirección Nacional de Correos del Paraguay. O sea, esto sería importante también que los manejemos, porque muchas veces como universitarios a veces no manejamos también de repente la abreviatura de las instituciones o a qué se está refiriendo esa cuando se habla de esa institución, ¿sí? Entonces, por eso sería importante también que seleccionen y lo vayan viendo, lo vayan analizando, y redescubriendo a qué se dedica cada institución, porque hay algunos que son de conocimiento público y otras que de repente no manejamos y no conocemos, ¿sí? Aquí tenemos la de seguridades sociales, la que más está sonando en nuestro medio ahora es el IPS, ¿sí? Instituto de Previsión Social. Luego tenemos Caja de Seguridad Social y de Empleados y Obreros Ferroviarios. Después tenemos lo que es la Caja de Jubilación, Pensiones de Personal de la ANDE. Tenemos Caja de Jubilación y Pensión de Empleados de bancos y afines. Y tenemos Caja de Jubilación y Pensión del Personal Municipal. Luego va la clasificación ya en base a empresas públicas. Y aquí tenemos lo que son las empresas mismas públicas. Tenemos Administración Nacional de la ANDE, Administración Nacional de Navegación y Puertos, Dirección Nacional Aeronáutica y Civil,
Y las entidades financieras oficiales. Aquí tenemos lo que es el Banco Nacional de Fomento, tenemos el Crédito Agrícola de Habilitación, el Fondo Ganadero y la Caja de Préstamos del Ministerio de la Defensa Nacional. Y por último, Agencia Financiera y de Desarrollo. Imagínense todas las instituciones con las cuales contamos que son del sector público, ¿sí? Todo esto que acabamos de mencionar forman parte del sector público. Luego, por último, tenemos las universidades. Son 8 las universidades nacionales dentro de lo que es el territorio nacional. Y ahí ya ustedes sabrán, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Asunción, Universidad Nacional de Ciudad del Este y así sucesivamente. Entonces, todas ellas son parte del sector público. Entonces, si yo digo, si yo cito cualquiera de estas instituciones, entonces lo tengo que dar por hecho de que son del sector público. Ahora, ¿a qué grupo pertenecen? Es una cuestión de que lo vayamos viendo. En el caso de si es entidad de seguridad, empresa pública o entidades financieras oficiales, ¿sí? Entonces, a eso nos enfocamos. Esta área es lo que nos queremos enfocar. Por eso es que esta materia se llama contabilidad de entidades públicas. Entonces, todas estas son las entidades públicas a las cuales nos estamos refiriendo y a las cuales cualquiera de nosotros debería ser capaz de llevar, lógicamente, su contabilidad. Para llevar contabilidad de estas entidades tenemos que manejar el presupuesto necesariamente, tenemos que manejar necesariamente lo que son los clasificadores presupuestarios y lógicamente todo lo que implica los papeleos las hojas de trabajo o papeles de trabajo de cada institución. ¿Sí? En realidad no vamos a poderla ver de todas, pero por lo menos de algunas esenciales como ser las municipalidades, universidades y lógicamente las entidades que tenemos en nuestra zona, lo ideal, ¿sí? Bueno. ¿Alguien pudo realizar esa tarea de elegir la institución? Creo que solo dos alumnos nada más. Bueno. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Continuando con lo que ya mencioné, rendición de cuentas es toda una clase, como sabemos, es una ley prácticamente de cómo realizar la rendición, se basa en varias leyes, pero lo que debemos manejar es que cada institución tiene que rendir cuentas de todo el dinero público o los bienes públicos recibidos, ¿sí? Bueno, pasamos a lo que es el control en la administración financiera. Aquí hay un control diferente en cuanto a la administración financiera. Como ustedes sabrán, las entidades de administración financiera se refiere a los que manejan bienes financieros o más bien los bancos y todas las entidades que realizan alguna actividad del rango financiero. Si vamos a lo que es financiera, aquí tenemos lo que es Crédito Agrícola de Habilitación, Fondo Ganadero y tenemos Caja de Préstamos del Ministerio de la Defensa Nacional y Agencia Financiera de Desarrollo. Entonces, a estas entidades financieras es lo que vamos a referirnos ahora. Este control que existe se basa en variables. ¿Qué variables van a tener en cuenta? El ordenamiento vigente sería la ley, el banco. Si ustedes entran en el Banco Central del Paraguay, tiene toda una ley de cómo trabaja el banco, de qué manera se realizan los procedimientos. También la naturaleza de quién o quiénes lo ejercen,
¿sí? ¿Qué grado de responsabilidad tiene cada una de las partes, cada uno de los funcionarios, cada uno de los cargos? Sí, de hecho, creo que no era con este grupo, pero generalmente realizamos la investigación de qué manera está estructurado el Banco Central del Paraguay, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una de los ejercicios que ayuda mucho a comprender o de repente de saber de qué manera está estructurado y de qué manera funciona, ¿sí? Porque como sabemos, cada institución tiene su reglamento, su organigrama y su manual de funciones, y lógicamente eso también se aplica al sector público. Los grados de independencia, eso también lo establece allí, dependencia e independencia, y los fines que orientan su acción. Entonces, todas estas variables de control están regidas por ley, por las reglamentaciones, acorde a cada institución. Entonces, yo, posible contador de una entidad pública, lo primero que tengo que tener a mano es mi ley. Directamente. Si hoy digo, bueno, Emanuel Franco va a ser el contador del crédito agrícola, él tiene que ir a la página del crédito agrícola y ver, y tiene que leer la reglamentación, ¿sí? Tiene que conocer, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos enfocamos cuando vamos necesariamente a ir a realizar cualquier función dentro de una entidad pública. Tenemos que conocer, ¿sí? Lo primero es conocer, porque si no conozco la ley es muy difícil de aplicarla, ¿sí? Entonces, cada institución tiene su reglamentación y esa reglamentación es más rígida en esta área, en el área financiera del Estado, porque sabemos que allí tenemos nuestro tesoro, ¿sí? Nuestra administración del tesoro, los bienes financieros del país. Entonces, como sabemos, el Banco Central es el que regula la cantidad de dinero dentro de una economía, el tipo de cambio también es el que regula. Entonces, es un ente muy, muy importante y principal dentro de la economía de un país. Entonces, por eso es que se enfoca más en el control de esta entidad. Y aquí hablamos de qué tipo de controles se realizan dentro de la administración financiera del Estado. Dentro de la administración financiera se realizan dos tipos de controles. ¿Y esto de dónde surge? De la ley 1535 del año 1999. Y aquí menciona controles externos y controles internos. Los controles externos desde afuera de la administración y los controles independientes. A eso se refiere. Entonces, cuando yo tengo un control, cuando me estoy refiriendo a un control externo, me estoy refiriendo a un control de afuera de la administración de esa entidad, ¿sí? Y los controles independientes, que pueden ser otras instituciones que estén lógicamente aprobadas, avaladas por, dependiendo de qué situación sea, en la cual sea el control, entonces esté avalada lógicamente por ley o por algún proceso legal. Entonces allí hablamos de un control independiente o a una institución a la cual yo adeudo de repente, ¿sí? Puede venir a controlar mi gestión, ¿sí? Luego hablamos de los controles internos, normas y procedimientos propios de la institución o entidad. En este caso, siempre en todas las administraciones tenemos controles internos, tenemos procesamiento de datos, control de general de todas las actividades en los distintos sectores. Entonces, allí hablamos de controles internos. ¿Y qué permiten estos controles? Que la contabilidad de los sistemas de información sean constitucionales, o sea, cumplan la ley establecida.
que el resguardo de los activos de la institución, como saben, la contabilidad y todo el sistema financiero, su misión principal es resguardar los activos de la institución, ¿sí? Alcanzar los objetivos de eficiencia, eficacia, cumplimiento de las normas legales, la adhesión del personal a las políticas y a las normas de la administración, y la evaluación de los sistemas de control interno permanente de la unidad de auditoría interna. Cuando hablamos de auditoría interna, siempre está dentro de lo que es la institución. Hay instituciones como el Banco Central o el Banco de Fomento que tienen sus auditores internos por zona, regionales, él lo denomina. Entonces, allí estamos hablando de controles internos, si no es un control que lo está realizando otra institución, sino que la misma institución está realizando la respectiva auditoría interna o control interno, ¿sí? Por un lado son los controles que realizo por sector, por otro lado son las auditorías internas que puedo llegar a tener como institución pública. Luego tenemos los controles independientes. Allí hablamos de los controles sociales, las obligaciones externas, deberes y los servicios, ¿sí? Y los funcionarios públicos en cuanto a la publicidad de ciertas actuaciones y transparencia de los actos públicos en general. Como sabemos, la ley siempre nos ilumina en cuanto a eso. Hablamos de obligaciones de los funcionarios, sabemos que un funcionario público no puede tener una misma actividad o una actividad económica relacionada al puesto en el cual él se está desempeñando. Sabemos que la única actividad que permite la ley es la enseñanza, aparte de la función pública que está desarrollando. Entonces, es una cuestión allí de hacer regir y hacer valer la ley o hacer cumplir la ley según lo establecido para cada cargo público, ¿sí? Y lógicamente todos los balances generales, todas las rendiciones de cuentas son públicas, ¿sí? Luego tenemos el control político, otra cuestión, ¿sí? Que a lo mejor en el sector privado no lo sentimos, pero en el sector público hay demasiado. Conformado por la orgánica institucionalmente a través del Congreso. Entonces, en general, ¿sí? Sabemos que la administración de una entidad está conferida a un intendente, a una persona o presidente que es seleccionado por la mayoría, que sería por el pueblo o por la administración central, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de cargo, cuál sería el cargo. Ustedes manejan eso, saben que generalmente los cargos o son democráticamente de confianza por el presidente. Por ejemplo, en el caso de Infona, por ejemplo, es de confianza, y todos los ministerios, ¿sí? Son de confianza del presidente de la República. Ahí, por ejemplo, no hay una, digámosle, no hay allí demasiado democracia. Pero sí, en ciertas instituciones es lógicamente por votación, en el caso de la municipalidad y gobernación, que sí es por votación. Las demás instituciones realmente son más bien cargos que son, digámosle, de confianza, ¿sí? Luego tenemos, en cuanto a lo que es los controles externos en el área financiera del Estado, tendría que ver con Contraloría General de la República. O sea que cuando tenemos un control externo dentro de una entidad financiera del Estado, estamos hablando de Contraloría General de la República. O sea, es como mencionar, me cayó la Contraloría. O sea, ¿qué significa eso? Que tengo un control externo. Eso ya es por alguna cuestión o algunas cuestiones legales que pueden llegar a surgir en una administración, ya sea de municipalidad o de gobernación, o más bien de estas entidades de administración financiera del Estado, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de administración financiera del Estado, nos referíamos específicamente a ciertas entidades, pero este control de legalidad también es aplicado a municipalidades y gobernación. Hago la aclaración, ¿sí? Bueno, aquí vamos al control, el reglamento, el control, de dónde nace este reglamento, y nace primeramente, ustedes lo van a leer después, la Constitución Nacional en el artículo 238 y la Ley 1535 en su artículo 59 y control previo en el artículo 60. Aquí ustedes lo pueden leer después, está en el artículo 61 y en el 62. Entonces, ¿a qué se refiere estas auditorías internas y externas? No vamos a entrar a indagar mucho en esto porque, como sabrán, vamos a lo que es la cuestión interna de cada institución. Bueno, hasta ahí se comprende más o menos una pincelada rápida de dónde salió y por qué en el sector público. Sí, profe. Sí. Bueno, porque si vamos a empezar a dar ley por ley, creo que no vamos a terminar, ni en el módulo. Bueno, pueden habilitar sus cámaras, por favor. ¿Qué tal hasta aquí, gente? ¿Pudieron acceder a la plataforma? ¿Todavía no? Estoy preocupada porque de 9 tengo 4 tareas entregadas en la primera clase. Y el último foro tengo solamente 2 alumnos que terminaron que presentaron su foro. El cuestionario la mayoría lo completó, ¿sí? Entonces, esta es la situación, digámosle que tenemos que ponerle las pilas porque esto después se va a ir acumulando y va a ser un poco difícil después regularizar, ¿sí? Bueno, para el día de hoy tenemos un ejercicio, preparé un ejercicio que ya nos va a adentrar a lo que es la práctica esencial de lo que es un presupuesto público para luego ir a lo que es contabilidad. En realidad, contabilidad está dada en base a varios procesos, planillas que tienen que ser completados de manera exclusiva de cada institución para poder llegar a realizar la registración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es amigarnos con nuestro clasificador presupuestario. Ustedes lo tienen en plataforma. Yo voy a compartir ahora en qué consiste la tarea, o en qué consiste el trabajo, de manera que ustedes se vayan familiarizando y lo puedan realizar. Primeramente, voy a compartir lo que es el ejercicio, que es un ejercicio sencillo, introductorio. Aquí ustedes pueden visualizar lo que es el catálogo de productos en Excel. ¿Sí me confirman? Sí. Sí, profe. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, esto es un catálogo de productos. ¿Qué significa esto? Que necesariamente para yo hacer un presupuesto tengo que tener un catálogo de productos. Este catálogo de productos tiene que estar bien especificado. Primeramente, tenemos lo que es el número, que es nada más la numeración. Segundo, tiene una referencia de catálogo. Aquí está la enumeración de cada bien, ¿sí? Entonces, cada bien está numerado por una referencia en la cual puedo hallar eso en mi catálogo de productos, ¿sí? Luego tengo la descripción de cada bien, en este caso, por ejemplo, servicio de copias en blanco y negro, sobre estándar oficio, impresión de formularios, lápiz, papel por unidad y así sucesivamente. Todo lo que se puede llegar a necesitar dentro de una institución, ¿sí? Entonces, esto va hasta el número 44.
Sería un Sí. presupuesto, entonces, profe. Sí, sería un catálogo, sí, exactamente, un presupuesto en el cual generalmente sucede mucho que se ajusta demasiado. En el sector público sabemos la situación que a veces los precios están disparados y esto es lo que siempre sucede que escuchamos a diario en las noticias. Bueno, entonces este catálogo tiene precio y tiene unidad, ¿sí? O sea, cantidades, ¿sí? Luego tenemos los números de meses a los cuales yo estoy planificando, ¿sí? En este caso, un mes, hay algunos bienes que son a 12 meses, otro un mes, otro 12 meses y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, un número estimativo de meses, ¿sí? Entonces, para cada bien, ¿sí? Bien o servicio, hago la aclaración, aquí van a encontrar servicios y bienes de distintos tipos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a lo que es importante en cuanto a lo que se refiere la agrupación y el subgrupo. Sería el grupo en este caso y el subgrupo. Y el objeto de gasto. Grupo, subgrupo y objeto de gastos. ¿A qué me estoy refiriendo cuando hablo dentro de un catálogo de productos a ser utilizados por el sector público? ¿A qué me refiero cuando hablo de grupo? Me estoy refiriendo, ustedes ya hicieron una previa para reconocer los grupos dentro del clasificador. Me estoy refiriendo al 100 o al 200 o al 300 de mi clasificador presupuestario, ¿sí? Entonces, si voy al clasificador, voy a encontrar los grupos en estos números, 100, 200, 300, 400, 500. ¿Sí? A esas denominaciones lo denomino, o a esos títulos en realidad del clasificador, lo denomino grupo. Luego, ese grupo está dividido en subgrupos. Entonces voy a compartir mi clasificador de manera que ustedes se familiaricen en a qué me refiero. Y luego, por último, está subdividido en objeto de gasto. Entonces tengo primeramente un grupo, luego tengo un subgrupo y por último un objeto de gasto. Entonces, si yo voy a mi clasificador y busco en mi clasificador presupuestario servicio de copia en blanco y negro. Entonces voy a ver a qué grupo pertenece este bien, en este caso este servicio de copias. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces voy a descompartir y compartir mi clasificador. Entonces voy al clasificador porque esta va a ser mi fuente. Aquí tengo el clasificador presupuestario del año 2020. Entonces, si yo digo servicios, me estoy refiriendo al número 200 dentro de mi clasificador. Entonces voy a buscar dentro de mi clasificador todo lo que son los del número 200, porque 200 se refiere a los servicios no personales. Entonces voy aquí, por ejemplo, más o menos dentro de la página, a partir de la página, a ver, aquí 200. Bueno, 200 comienza a partir de la página 117, dentro de lo que es en el PDF, 117. Bueno, entonces, servicios no personales sería 200. ¿Por qué servicios no personales?
son servicios para el funcionamiento de los entes estatales, incluidos los que se destinan a la conservación y reparaciones de bienes de capital. Entonces, todo lo que son servicios que no sea pago a un personal o pago a personales, entonces lo voy a hallar en el grupo 200. O sea, en síntesis, todos los gastos que no sean pago a servicio de personal, hago la aclaración, lo voy a hallar en el grupo 200. Bueno, entonces el grupo es llamado 200. Ahora, los subgrupos están dados por de 10 en 10, sería 2 10. Después, dentro de 2 10 tenemos 2 11 y 2 12. Entonces, 2 13, 2 13, 14, 2 13 no hay, 2 14, hasta llegar a 2 30. Si se fijan, los subgrupos están divididos cada uno otra vez por un objeto de gasto. Entonces, tenemos el grupo que es 200, el cual está dividido en subgrupo que es 2, 210, 220, 230. Y por último tenemos el objeto de gasto que es la subdivisión de los subgrupos. En el caso, por ejemplo, de el 200, el grupo es 200, el subgrupo es 210 y el objeto de gasto es el que se halla dentro del 210, sería en este caso 211. ¿Sí? Entonces allí es pues así como lo interpreta o lo utilizamos al clasificador presupuestario. Entonces tenemos el grupo 200, el subgrupo 210 y el objeto de gasto es el que está contenido en el subgrupo, sería en este caso 211, porque servicios básicos tenemos energía eléctrica, tenemos agua y tenemos teléfono y telefax. Eso entra dentro de los servicios básicos, que es 210, que nosotros lo denominamos subgrupo. Y está dentro del grupo que es servicios no personales, ¿sí? Sería como un código, sería en este caso. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero buscar, dijimos, servicio de fotocopias en blanco, va a estar en el rubro 200, porque son todos los gastos están en 200. Ahora, tengo que ver en qué subgrupo está el servicio de fotocopia. Entonces, voy a buscar un subgrupo que sea referente a fotocopias y demás. Entonces voy a buscar hasta encontrar dentro del grupo 200. Acá si se fijan 250 alquileres y derechos. Y luego voy aquí, voy a encontrar en el 260 servicios técnicos y profesionales. Entonces, dentro del servicio técnico y profesional, como ustedes recordarán, estamos hablando de servicio de fotocopia en blanco y negro. Entonces va a pertenecer al grupo 260. 260 al grupo. Ahora, el subgrupo, voy a buscarlo. Aquí tengo servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones. Y aquí tenemos servicio que dice gasto de servicios de impresión, copia, encuadernación prestados por terceros. Entonces, dentro de mi objeto de gasto va a ir el 262. Entonces, el 262 va a ir dentro de mi objeto de gastos. Dentro de mi grupo va a ir 200 y de mi subgrupo va a ir 260. Aquí, por ejemplo, 260
se refiere a servicios técnicos y profesionales, el cual dentro del mismo se hallan lo que sería el 262, que es imprenta, publicaciones y reproducciones. Entonces, a eso es lo que voy a poner en mi planilla. Entonces, para que ustedes se familiaricen, voy a la planilla y hago. El grupo es 200, servicios no personales. El subgrupo es, ¿cuánto? 260. Y el objeto de gasto vendría a ser 262. Entonces, allí hice mi clasificación de manera correcta, acorde a mi clasificador presupuestario. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar por cada bien, de manera a que puedan también familiarizarse al clasificador presupuestario, porque es el clasificador vigente. Si se fijaron, es con cierre del presente, o sea, del ejercicio anterior, 2020, y que van a tener que familiarizarse porque cada presupuesto se basa en ese clasificador, y en base al presupuesto se realizan los cálculos para luego registrar. En realidad es plasmar la situación de esa entidad. Por un lado serían, aquí vamos a empezar por la cuestión más larga, que son los gastos y las inversiones. Después vamos a ir a los ingresos y por último vamos a presentar una información general de tanto ingresos como gastos. Y la situación si es que recurre o no recurre a fuente externa. Por el momento es solamente eso lo que estoy pidiendo, que es que se vayan familiarizando. Entonces, grupo, subgrupo y objeto de gasto. Otro ejemplo, por ejemplo, en este caso Profe, es sobre... ¿Sí? Profe, ¿esta planilla para qué nos serviría en todo caso? ¿Dónde presentaríamos? Esta planilla es la que se utiliza como borrador para poder clasificar después cada servicio con su cuenta, ¿sí? Es un presupuesto. No es para licitar el presupuesto, nada por el estilo. No. Es netamente operativo. Es la persona que realiza las registraciones, es la que se encarga de, en realidad, clasificar todas las cuentas, porque si ustedes se fijan, es un clasificador presupuestario en donde después nosotros vamos a tener que ordenar 200 con 200, 300 con 300, 400 con 400, 500 con 500, entonces, y allí recién presentar. Entonces, es como si fuese que le estoy diciendo a ustedes, es la clasificación de las cuentas de un catálogo de productos. Es como si fuese que yo le estoy diciendo a ustedes, clasifíquenme rodado, clasifíquenme caja, clasifíquenme de repente terreno, edificio. Entonces, con cada cuenta, es la misma cosa. Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? Que estos bienes y servicios necesariamente deben ser presentados en forma codificada según el clasificador, ¿sí? Entonces, es por eso que se hace este ejercicio, para que ustedes se familiaricen con el clasificador, ¿sí? Es netamente operativo. Después de esto, se saca otra vez para poder presentar la información de manera ordenada según cada cuenta y a cada objeto de gasto, ¿sí? Cada grupo, subgrupo y objeto de gasto. Bueno, van a poder realizarlo. Voy a dejar esto y voy a dar un tiempo prudencial que es hasta el jueves para que ustedes lo realicen. Tiene un valor, sí, tiene un valor, 5 puntos en total. Y como le mencioné al costado de la planilla, dice cuánto es por cada anunciado, ¿sí? Entonces,
yerran en alguno de los objetos o del subgrupo, ya saben cuánto se le va a descontar en cada ítem, ¿sí? Entonces también para que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces suelen decir, en base a qué no está evaluando, en base a de qué manera ustedes lo clasifican, ¿sí? Y eso en la siguiente clase lo primero que vamos a hacer es corregir aquí en plataforma, si es que lo dividieron bien o lo clasificaron bien según el clasificador presupuestario, ¿sí? Entonces, en base a eso, vamos a empezar a trabajar. Posterior a eso, vamos a avanzar con esa misma planilla al siguiente cuadro, ¿sí? Que va a ser un cuadro un poco más sencillo. Lo más difícil siempre es clasificar, pero después ya, o sea, es más trabajoso. En realidad, esto si lo íbamos a hacer en forma, siempre lo digo, en forma presencial, es mucho más fácil. Tenemos acá nuestro planilla y ahí nuestro clasificador y vamos haciendo. Pero en plano virtual, les insto a que si es que quieren hacerlo en sus respectivas ordenadores espectacular, no hay problema, pero solamente que va a ser un poco también de mucha concentración, ¿sí? Cuesta un poquito más cuando es digital, pero ojalá que lleguemos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Profe, una pregunta. Sí. La asistencia está en la plataforma como la vez pasada, ¿verdad? Sí, eso es ley dentro de la materia. Ustedes tienen que entrar en la plataforma y enviar su asistencia. Si no pueden, tienen que justificar su asistencia, su no asistencia, ¿sí? Y como siempre le digo, hasta el horario 21:30 está habilitada dentro de la plataforma. Sería desde las 18 hasta las 21:30. En Zoom, llamo lista, sí, voy a llamar lista. Voy a puntear la lista, por supuesto que voy a puntear la lista porque están dentro del aula y es importante. La clase también está grabada, lo voy a alzar y esta clase introductoria que es de la planilla lo voy a hacer a modo de video allí para que les sirva, ¿sí? Bueno, voy a empezar a llamar lista entonces. Si es que por favor encienden sus cámaras, los que están apagados, por favor. Y el foro está disponible para los que aún no lo realizaron, ¿sí? Está abierto también. Enseguida Benítez, ¿cómo? enseguida hago todo el foro. Ok. Bueno. Benítez Marta Beatriz. Presente, profe. Centurión Ramírez Silvia Andrea. Centurión Ramírez. Profe, ella en el WhatsApp te envió un mensaje que está sin señal. Dice. A ver un poco, voy a revisar porque no tengo abierto acá. A ver un poco. Vamos a ver. Ah, está en negro, dice. Bueno. Colmán Ayala Basilio Iván. Basilio estaba y no está, parece. O su mamá va a hablar en el micrófono otra vez. A ver un poco, Basilio. Está Guri, profe, y ahora por así se desconectó. Jamás me olvidé esa vez que su madre me justificó que se fue en la despensa. Bueno, ausente entonces. Ok. Franco Martínez Emanuel. Presente, profe. Acá estoy. Ok. Martínez Celso Germán. Presente, profe. Moreno Romina Magdalena. No está. Núñez Ojeda Irma. Presente, profe.
Hortellado Ayala Ramón. Hortellado. Rodríguez Rojas Agustín Emanuel. Presente, profe. Ok, muy bien, entonces ya tengo registrada la asistencia en aula son. Les insto a que entren en la plataforma y marquen allí la sincrónica, hagan las tareas que tengan pendientes, ¿sí? Se acumulan las tareas, se nos pasa dentro de la plataforma y después había sido, no entregué mi ensayo, no entregué mi foro, no puedo más presentar ahora, entonces esas cuestiones para evitar, ¿sí? Porque las tareas son generalmente en la semana vamos a tener tareas asignadas cada semana, entonces a modo de que no se le acumule, ¿sí? Que vayan realizando. Voy a dejar la planilla de Excel y ustedes tienen el clasificador, entonces eso lo van a presentar como tarea en la siguiente clase. Son 5 puntos en juego. Considero de que tienen que ver de vuelta a la clase, por eso voy a alzarlo a modo de YouTube allí, dentro de la plataforma. Y si tienen alguna duda referente al desarrollo de esa planilla, pueden ir consultando también en el WhatsApp, está disponible en el grupo, ¿sí? Toda vez que sea dentro del horario, como dije, que no sea de trabajo, ¿sí? Lo único que les pido, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Por ahora nada, profe, de mi parte. De mi parte Ok. tampoco. Ok. Bueno. Está, entonces, quedamos así. Si tienen alguna duda en la semana, ya saben, entonces voy a estar disponible. Si no tienen ninguna otra duda, lo dejamos hasta aquí y nos reencontramos el jueves, ¿sí? Y el jueves ya con más planillas también, de manera a continuar ya con nuestro proceso de contabilización, ¿sí? Que tengan muy buenas noches a todos. Gracias, Igualmente, profe. profe. Chao. Igualmente. Vale, profe. Chao, chao. Igualmente. Buenas Chao, noches, chao. profe.